Bueno, buenos días a todos. Da gusto ver la sala así tan llena. En primer lugar, pues bueno, dar las gracias a todos los que habéis asistido, las que nos acompañan hoy aquí. Dar la bienvenida al señor Director General de Urbanismo, Miguel Ángel Iborra, a los magistrados también del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que formarán parte de las ponencias hoy previstas, a la abogada del Estado, María Pilar Vázquez Millán, compañeros también diputados provinciales, presidentes de los distintos colegios profesionales, asistentes también hoy aquí. Y, en último lugar, y no menos importante, porque al fin y al cabo es para quien va dirigida todas estas jornadas, los alcaldes, concejales y técnicos de urbanismo que habéis mostrado vuestro interés en estas jornadas y habéis hecho un esfuerzo esta mañana para estar aquí. En primer lugar, también quiero trasladarles un afectuoso saludo de parte del presidente de la Diputación, Toni Pérez, a todos ustedes. La Diputación de Alicante, mediante el Área de Asistencia a Municipios, programó la celebración de estas jornadas, siendo la que celebramos hoy pues, la segunda, como auténticos foros de encuentro de los ayuntamientos en esta provincia y de todos sus agentes sociales de la misma, con objeto también de tratar los temas de mayor actualidad de la Administración local, donde exista un intercambio de experiencias entre todas las partes en un contexto socioeconómico y legislativo tan cambiante como el presente. La Diputación de Alicante, mediante el Área de Asistencia a Municipios, con la celebración de estas jornadas y la convocatoria anual del premio también Fernando Albi, pretende modestamente erigirse como la plataforma adecuada para tratar y diagnosticar la problemática concurrente en la Administración local en su práctica diaria y así poder llegar, mediante el diálogo enriquecedor, a unas propuestas de soluciones a tal efecto que nos satisfagan a todos. Como ya conocen, el premio Fernando Albi, precisamente convocado anualmente por esta Diputación, premia también en el ámbito estatal y sudamericano los mejores trabajos elaborados sobre la Administración local, que, por cierto, pues si no se han inscrito y están interesados en ello, el plazo finaliza el próximo 30 de noviembre. Precisamente en el contexto de lo manifestado, la presente jornada, que a continuación se inicia, lleva como título «Los temas candentes en el derecho urbanístico de la Comunidad Valenciana», con una rica programación que confluye en 4 ponencias esta mañana y 2 mesas redondas esta tarde, donde los diversos especialistas en la materia y con ópticas diferentes según los cargos que ocupan, se encargarán de analizar los temas programados y de especial interés. Y, por último, pues agradecer, como no, al Área de Asistencia a Municipios, a don Antonio Verdú, que es el director del área, junto a todo su equipo, que son los que han impulsado la celebración de estas jornadas. Darle las gracias porque organizar todo esto también lleva un trabajo de bastante intensidad y con ello pues declaro la apertura de estas jornadas según la programación que hay prevista. A continuación voy a dar paso a don Miguel Ángel Iborra, que es el que va a presentar la primera ponencia prevista para esta mañana, con el título «Las actuaciones que se llevan a cabo por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental en esta legislatura». Muchísimas gracias y que aprovechen ustedes la jornada. Gracias. Autoridades provinciales, vicepresidenta, organizadores, representantes municipales, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Diputación de Alicante para participar en la apertura de la jornada Asistencia a Municipios, una vocación de servicio que la Generalitat comparte con la Diputación, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión. Durante este primer año de legislatura, desde la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, hemos impulsado reformas normativas para agilizar y simplificar la compleja tramitación administrativa en este sector. Uno de los compromisos del presidente Carlos Mazón ha sido reformular la normativa e incluso la estructura que conforma la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana y los planes de acción territorial para resolver las deficiencias y conflictos que generaban entre los agentes públicos y privados e incluso denunciaban ante los tribunales.
El punto de partida en el que nos encontramos era una profunda insatisfacción en lo que concierne a esa estructura normativa a escala autonómica. Ley más estrategia más planes de acción territorial. Lo que respecta a la ley, tenemos una norma farragosa en cuanto a los trámites de aprobación de diferentes instrumentos de planeamiento. Una ley que no resuelve bien la relación que debe existir entre la tramitación de los planes y la evaluación ambiental y territorial estratégica. Una ley que no favorece la gestión de los particulares de los programas de actuación integrada. Una ley que en la zona urbanizable es excesivamente rígida y que no atiende a necesidades como el favorecimiento de actividades económicas en las zonas de interior. Una ley que no favorece la atracción de inversiones sobre el territorio, con procedimientos escasamente operativos. Y por lo que respecta a la estrategia territorial y a los planes de acción territorial, nos encontramos con unos instrumentos de ordenación a escala autonómica excesivamente dogmáticos, con muchas previsiones no justificadas por el ordenamiento, sino por razones ideológicas. Y como ejemplo, los sobradamente conocidos por todos, el IMOS e IMOSE, que en la práctica lo que provocan es un constreñimiento de la potestad municipal de planeamiento que impide a los municipios competir entre sí para atraer proyectos económicos. Unos instrumentos faltos de coherencia entre sí, que fijaban directrices sobre el territorio que, en algunos casos, estos instrumentos del mismo rango impedían ejecutar. En este contexto, nuestra hoja de ruta se ha centrado en la coherencia a la estructura normativa, ley más estrategia más planes de acción territorial, para que los municipios puedan ejercer su potestad de planeamiento urbanístico en los términos distintos a los que han venido ejerciendo. Todo con el objetivo de simplificar los procedimientos, posibilitar la iniciativa privada en todo el proceso, conseguir un territorio competitivo, capaz de dar respuesta a nuevas necesidades y favorecer otros aspectos clave de la política de este Gobierno, como la necesidad de la vivienda para los ciudadanos. La primera medida que adoptamos mediante el Decreto Ley 14/2023 fue referida a las declaraciones de interés comunitario de regularización, para incluir en su ámbito de aplicación no solo las actividades industriales, sino también las actividades terciarias, y empleamos el plazo para proceder a la regularización hasta el 31 de diciembre de 2025. En la línea de simplificar los procedimientos administrativos, hemos resuelto inconveniencias técnicas arrastradas de la deficiente técnica legislativa de anteriores gobiernos autonómicos. Otra de las cuestiones que hemos abordado es la regulación de las ECUPs y su participación en los procedimientos de licencias y declaraciones responsables urbanísticas, que no tenían suficiente cobertura legislativa y hubo que dársela. Hasta la Ley 7/2023, la utilización o no de las ECUPs en los procedimientos administrativos para otorgar licencias dependía de que el municipio hubiese adoptado un acuerdo en ese sentido. El Gobierno del Botànic hizo una norma grullera. En unos municipios aceptaban sus certificados y en otros no, importando poco la inseguridad jurídica de los ciudadanos interesados en esos procedimientos. Superada esta primera fase de corrección técnica precisa y necesaria, nos hemos volcado en establecer, a través del Decreto Ley 7/2024 del Consell de Simplificación Administrativa, algunas medidas que hemos considerado de urgencia inaplazable. Por citar las que considero más relevantes, hemos eliminado el carácter vinculante de los informes que emite esta Dirección General respecto al cumplimiento de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, sin que ello implique sus determinaciones se puedan omitir en el planeamiento urbanístico general del municipio. Con la eliminación del carácter vinculante de la estrategia territorial, hemos devuelto a los municipios la potestad de planeamiento, que puedan justificar la separación de los criterios que se deriven de la estrategia y que de este modo la Dirección General pueda evaluar la conveniencia y oportunidad de aplicar o no en cada caso concreto. Hemos eliminado el plan de participación pública, elemento que no existe en ninguna comunidad autónoma y que restringía de facto esa participación que pretendía defender. Hemos establecido una nueva regulación de uno de los grandes temas que se producen en la tramitación de los planes, como es la de los informes sectoriales. Hemos eliminado la necesidad del estudio de paisaje en proyectos sin incidencia en el paisaje que se sometan a la evaluación ambiental simplificada, como, por ejemplo, para los catálogos de protecciones. Hemos modificado el plazo de vigencia de la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica. El plazo de 2 años que establecía la legislación anterior no era básico en la legislación estatal. Hemos dado una nueva regulación a los que hasta el Decreto Ley 7/2024 denominaban proyectos de inversiones estratégicas sostenibles o proyectos territoriales estratégicos, a los que a partir de este momento denominamos proyectos de interés autonómico, PIA. En este caso, la reforma venía urgentemente exigida porque, como todos los aquí presentes conocerán, la regulación anterior
el acuerdo del Consell declarando una inversión como estratégica para la Comunitat Valenciana solo era el documento de inicio de evaluación ambiental y territorial estratégica, es decir, más bien poco. Se obligaba al máximo órgano de la Generalitat a pronunciarse, pero luego su pronunciamiento no pasaba de ser un mero deseo que tenía que sufrir un farragoso y lento procedimiento. Ahora, cuando se declare un proyecto de inversión como interés autonómico, desde ese mismo día, ese proyecto se podrá ejecutar, se podrá poner la primera piedra. Con los proyectos de interés autonómico, el Consell de la Generalitat Valenciana dispone de un instrumento ágil y ejecutivo, a través del cual poder canalizar el impacto sobre el territorio, incrementando la competitividad territorial de la comunidad y generando empleo estable y de calidad. Hemos suprimido trámites desfasados, apostando por la digitalización de la administración pública, haciéndola accesible a todos. Y para este segundo año de legislatura nos vamos a adentrar en la nueva ley urbanística de la Comunitat Valenciana, en la que podamos poner esa primera piedra a la estructura normativa. En la exposición de motivos del decreto Simplifica ya incluimos el guiño dirigido a todos los operadores y técnicos del mundo urbanístico, indicando que esos cambios en el texto refundido de l'OTUB no iban a hacer que nos olvidáramos del principal objetivo de esta legislatura, la nueva ley, que ofrezca un marco jurídico estable. Para ello, el Consell acaba de abrir el plazo de consulta previa para recibir sugerencias a todos los sectores implicados, que me comprometo a estudiar con detalle y a incorporar en el texto de esa nueva ley. Las líneas directrices de la nueva ley intentan dar respuesta a los que hasta la fecha nos ha parecido que son los problemas más acuciantes del urbanismo en la Comunidad Valenciana. La simplificación de trámites, la eliminación de cargas burocráticas en la tramitación de los planes, la superación de incongruencias técnicas o contenidos marcadamente ideológicos no soportados por la legislación básica estatal. En la Dirección General pretendemos llevar a cabo un proceso reflexivo, serio y profundo. Nos gustaría conseguir el máximo consenso, sobre todo de los sectores profesionales afectados, y conseguir una ley técnicamente excelente. En su momento, la RAU fue una excelente ley que posicionó a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de la legislación urbanística a nivel nacional. Nos gustaría alcanzar ese mismo nivel y conseguir una ley, desde luego, no tan compleja como la actual, mucho más sencilla, mucho más participativa y mucho más inspirada en la colaboración público-privada. Pretendemos ser innovadores, simplificando tramitación de planeamiento. A nivel de gestión urbanística, pretendemos otorgar a los ayuntamientos herramientas que compaginen la eficacia y la colaboración público-privada en aspectos tales como la regeneración de barrios degradados. Nos replanteamos toda la regulación actual del suelo urbanizable, desde la perspectiva del fracaso de los planes especiales de minimización. Antes de terminar, les invito a que aporten sugerencias o propuestas y que nos las hagan llegar en el trámite de consulta previa, porque tener una buena ley será beneficioso para todos. Cuando hayamos concluido con esta labor, nos involucraremos en una nueva estrategia territorial, en la revisión de los planes de acción territorial, que pretendemos que sean el verdadero armazón técnico que los ayuntamientos puedan ejercer su potestad de planificación. En definitiva, un ambicioso programa de trabajo en el que estamos poniendo todo el esfuerzo posible y que la Generalitat les anima a acompañarnos para consolidar una norma que aporte seguridad jurídica, progreso y desarrollo para nuestra comunidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Supongo que muchos ya me conocen o os conozco. Soy Antonio Verdú, que soy el director del área de asistencia a municipios de la Diputación de Alicante. Nada, simplemente
dar las gracias a la vicepresidenta segunda y diputada de Asistencia a Municipios, Marina Sáez, por las palabras que ha tenido. Y también agradezco a la Diputación las facilidades que nos ha dado para organizar esta jornada, que tampoco ha sido fácil la organización, pero que al final pues ya ha llegado el día y ya estamos aquí. Y de alguna manera también a todos los ponentes que van a participar. En concreto, yo voy a presentar ahora a doña Pilar Vázquez, que es abogada del Estado, en la ponencia que va a ser la expropiación rogada en la legislación de la Comunidad Valenciana, su problemática. Doña Pilar Vázquez Millán es abogada del Estado. Esta conferencia o el poder contar con ella es porque desde febrero del 2007 hasta junio del 2023 ha sido vocal del Jurado de Expropiación Forzosa y coordinadora de los recursos contenciosos administrativos interpuestos frente a las resoluciones de los jurados de expropiación forzosa de Castellón, Valencia y Alicante ante el TSJ de la Comunidad Valenciana. Y, por tanto, toda una experta en lo que son el tema de las valoraciones y el jurado de expropiación en Valencia y también los contenciosos, como he comentado. También ha sido consejera o es consejera de la Autoridad Portuaria de Valencia y coordinadora del convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía del Estado y la Autoridad Portuaria de Valencia, siendo vocal permanente de la Mesa de Contratación Pública de la Autoridad Portuaria. Es consejera de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Mediterráneo, Aquamet, y coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica con dicha sociedad. Y es también coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica entre la Abogacía del Estado y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Y a partir de todo esto ha sido desde febrero del 2007 a junio del 2023, y a partir de junio del 2023 es integrante del Departamento de Tributario y coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero, insisto, para la ponencia de hoy, evidentemente le avala todo, pero lo que más le avala es que ha sido vocal del Jurado de Expropiación Forzosa y coordinadora de los recursos contenciosos administrativos interpuestos frente a las resoluciones de los jurados de expropiación forzosa de la Comunidad Valenciana, de las 3 provincias, ante el TSJ de la Comunidad Valenciana. Tiene la palabra doña Pilar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Pensaba que iba a haber una mesa corrida. Bueno, veremos a ver cómo me puedo organizar con el portátil. Lo primero, presentarme. Efectivamente, soy abogada del Estado. Llevo casi 20 años en ejercicio. Desde que aprobé la oposición he estado vinculada al mundo urbanístico. Primero estuve destinada en Cantabria, donde fui miembro del Jurado de Expropiación Forzosa de allí, y una vez ya me destinaron a Valencia, desde 2007 he sido vocal del Jurado Provincial de Expropiación. Desde el año pasado estoy destinada a la Audiencia Nacional, pero he estado más de 15 años vinculada a este mundo. Además de ser vocal del jurado, puesto que, como sabéis, las resoluciones de los jurados de Castellón, Valencia y Alicante solo se recurren ante el Tribunal Superior de Justicia, todos los recursos contenciosos administrativos, que han sido unos cuantos y lo pueden demostrar los magistrados, se han centralizado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, secciones 4ª y actualmente 1ª. Luego, una labor muy importante que hemos hecho desde la Abogacía del Estado, además de asesorar a los diferentes jurados provinciales, es coordinar los recursos, las contestaciones que se daban a los recursos donde se recurrían las resoluciones de los 3 jurados, porque aun cuando sabéis que los jurados de Castellón, Valencia y Alicante son independientes, siempre hemos intentado mantener una unidad de criterio, por cuanto que el tribunal que resolvía todos estos temas era el Tribunal Superior de Justicia. Cuando me plantearon esta ponencia,
pensé cuál va a ser el punto de partida, qué es lo que puedo contar, porque evidentemente mi parte es más jurídica que técnica. No sé en qué porcentaje habrá aquí jurídicos y técnicos, pero bueno, es verdad que la parte jurídica que me toca es bastante farragosa y compleja. Y el punto de partida que yo creo que es fundamental es la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la sentencia 168/2023 de 22 de noviembre, sabréis, y si no os lo cuento, declaró la inconstitucionalidad de la disposición transitoria 11ª en sus sucesivas farragosas, complejas e ininteligibles modificaciones y, posteriormente, la transitoria 20ª del texto refundido de la LOTUB. El Tribunal Constitucional consideró que esas sucesivas suspensiones que se iban encadenando en el tiempo eran contrarias al principio de seguridad jurídica, artículo 9.3 de la Constitución, y al principio o el derecho a la propiedad que se regula en el artículo 33 de la Constitución. A la hora de exponeros qué es lo que ha ocurrido, he pensado que sería conveniente, partiendo de esta sentencia del Tribunal Constitucional, determinar cómo se llegó a la inconstitucionalidad de la norma y qué ha ocurrido tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que es la situación en la que nos encontramos ahora. Os quiero hacer una breve exposición de lo que es la expropiación rogada o por el Ministerio de la Ley o expropiación ipso iure, donde se regula y cuáles han sido los criterios jurisprudenciales y los criterios que han ido adoptando los jurados de expropiación a raíz de las modificaciones legislativas y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Inicialmente, sabréis todos que la expropiación rogada por el Ministerio de la Ley es una excepción a la regla general, es decir, el particular no tiene la potestad, supuestamente, para iniciar una expropiación, porque como toda potestad administrativa y expropiatoria y con cierto carácter coactivo, solo la Administración puede iniciar este tipo de procedimientos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que se ha producido el fenómeno inverso. La Administración, los ayuntamientos, entidades locales han aprobado planeamientos inejecutables, porque no tenían capacidad económica, no tenían medios técnicos y durante una época de bonanza las entidades se aventuraron a aprobar normas y planeamientos urbanísticos que no han podido ejecutar. Luego llegó la crisis económica y, lógicamente, ante la falta de capacidad económica y presupuestaria, era imposible planear sobre el terreno lo que se había aprobado normativamente. Entonces, en estos últimos años, los últimos 8 o 10 años, tanto la Abogacía del Estado como los jurados estábamos viendo los fenómenos inversos. Y era que la expropiación rogada por el Ministerio de la Ley, que es una excepción a la regla general, se estaba convirtiendo en la regla general. Expropiaciones tradicionales al uso, sean o no de carácter de urgencia, prácticamente habían desaparecido y lo que nos llegaban son instancias de los particulares solicitando expropiaciones por el Ministerio de la Ley. Es decir, se ha aprobado tal planeamiento, ha pasado X plazos y yo, particular, me dirijo a la Administración y digo, por favor, expropíeme, hago un anuncio previo, presento una hoja de precio y como la Administración no contestaba habitualmente, sobre todo en los municipios más pequeños, el particular llegaba al jurado. Y la expropiación por el Ministerio de la Ley se llama así porque es una expropiación ipso iure, es decir, una vez el particular presenta la hoja de precio, no hay mecanismo posible para deshacer esa expropiación, ya va de carril. La regulación actual la tenemos en el artículo 110 del texto refundido, que es muy similar al artículo 104 de la LOTUB. Este artículo, al hilo de lo que ha dicho el director, durante los últimos años ha sido absolutamente inaguantable las modificaciones legislativas constantes, cambiantes. Además, no voy a adentrarme porque es una parte muy jurídica, pero incluso hemos tenido excepciones. Luego, la excepción de la excepción se daban cuenta de que se habían equivocado y entonces volvían a modificar. Para los operadores jurídicos ha sido una locura porque eran muy complejas de entender, se iban concatenando en el tiempo y, además, adolecían de cierta técnica legislativa en muchas ocasiones y han tenido que hacer pues, bueno, ciertos apaños jurídicos para poder continuar. Bueno, el artículo es muy largo, se ha modificado muchísimas veces, pero he intentado sintetizar los aspectos más importantes del mismo. Lo primero que tener en cuenta es la expropiación rogada
qué es lo prioritario a efectos de presentar una hoja de aprecio o un anuncio de expropiación, los plazos. El artículo 110, en los apartados 1 y 5, se refiere a los plazos de la expropiación por Ministerio de la Ley. ¿Qué plazo establece el precepto? Establece 5 años desde la entrada en vigor del planeamiento para presentar el anuncio. Y si pasan ese plazo y no hay actividad, a los 2 años el particular puede presentar la hoja de aprecio. En el caso de reservas de aprovechamiento, el plazo son 3 años, no tiene nada que ver. Simplemente con que transcurran 3 años desde la formalización de la reserva, ya se puede poner en marcha la expropiación por Ministerio de la Ley. Es importante que sepáis que el anuncio no inicia nada, es un solo anuncio, es decir, no tiene ninguna trascendencia jurídica. Muchos abogados y alguna sentencia, no de la sala sino de los juzgados, confundían estos dos conceptos. El anuncio solo anuncia, no implica nada, ni vincula a la Administración, ni vincula tampoco al particular si en el futuro no presenta la hoja de aprecio. Es decir, un anuncio que luego no va acompañado de una hoja de aprecio no tiene ninguna trascendencia jurídica. Lo que inicia la expropiación es la propia hoja de aprecio. ¿Qué es importante también? ¿Qué puede ser objeto de expropiación por Ministerio de la Ley? No todos los terrenos pueden serlo. El artículo 110, apartado 1 y 3, se refieren a qué terrenos pueden ser. Lógicamente, solo pueden ser objeto de expropiación por el Ministerio de la Ley los dotacionales que no sean objeto de cesión obligatoria. Es importante, además, que se acredite la imposibilidad de la equidistribución de los beneficios y de las cargas. Y, además, el artículo 110, en el apartado 3, establece una serie de supuestos donde no cabe la expropiación. Pues suelos no urbanizables, aquellos que estén protegidos a nivel paisajístico, los dotacionales que estén incluidos en un área de reparto, es decir, esto tampoco tiene especial trascendencia. Sí que es importante que vosotros como Administración, que imagino que la mayoría seréis de Administración local, cuando os presenten una hoja de aprecio, podáis acogeros, si es posible, a esta excepción, porque nos ha pasado, nosotros jurado, hemos tenido anuncios, hemos tenido hojas de aprecio, donde luego la Administración, el Ayuntamiento de turno nos ha dicho es que este terreno no puede ser objeto de expropiación porque es objeto de decisión obligatoria. Ya, pero tú eso no lo tienes que decir antes, porque esta expropiación, como os he dicho, es por el Ministerio de la Ley. Una vez se inicia, no la puedes paralizar y si tu Administración consideras que no se ha demostrado la imposibilidad de la distribución de beneficios de cargas o el suelo era objeto de decisión obligatoria y luego, por tanto, no se tenía que expropiar, tú me lo tienes que comunicar al jurado o al organismo que corresponda. Y en ese caso entra en juego la excepción. Pero es muy importante que lo comuniquéis en los plazos que establece la ley. Una vez llega al jurado, nosotros tenemos, o teníamos, ahora ya desde el año pasado, estoy en la Audiencia Nacional, pero vamos, tenemos o tienen los jurados obligación de justipreciar y ya no pueden entrar a valorar esas excepciones o esos criterios que tiene que valorar la entidad local y que no ha contestado habitualmente en su momento. ¿Qué es importante también? La legitimación. El artículo 110, en los apartados 6 y 7, exige que se acredite la propiedad. Es decir, aquel que pide una expropiación por el Ministerio de la Ley tiene que demostrar que es el legítimo propietario. Los apartados 6 y 7 de este mismo artículo regulan las transmisiones intervivos, transmisiones mortis causa y derechos de tanteo y retracto. ¿Qué es muy importante? En el caso de las transmisiones mortis causa, que aquel que va a pedir una expropiación en nombre de su padre fallecido acredite que es el heredero. Los tiempos transcurren, es decir, no hay ninguna interrupción, y tu tiempo se une al de tu causante. Si fallece mi padre y yo pido la expropiación, si ya habían transcurrido, imaginaros, 3 años, el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación del planeamiento no se pierde. Sus años se sumarían a los míos necesarios para tramitar la expropiación. No ocurre lo mismo con las transmisiones intervivos. En el caso de transmisiones intervivos, en el caso de compraventas o cualquier tipo de transmisión, se reanuda el cómputo. Y es muy importante que lo tengáis en cuenta porque en nuestro caso ha sido un intento de coladero o de mercadeo de derechos urbanísticos. Muchas empresas o agentes urbanizadores o incluso abogados ven mucho negocio en esto. Esas expropiaciones por el Ministerio de la Ley se juega mucho dinero.
han comprado terrenos sabiendo cuál es la norma, cómo se aplica la norma y sabiendo que la Administración de turno no tiene capacidad para ejecutar esa expropiación. Hemos visto supuestos, y aparte ya son conocidos porque desgraciadamente siempre son o casi siempre son las mismas personas que compran el terrenito al abuelito de turno que lo tiene ahí, que no tiene ni idea de que transcurridos los plazos puede tener derecho a una expropiación económicamente cuantiosa. Claro, nosotros lo primero que hacemos es ver desde cuándo es propietario y si lo ha sido durante el 5+2 o si lo ha sido durante los 3 años. En el caso de que no lo sea, se reanuda el cómputo, es decir, vuelve a 0 y empieza otra vez el transcurso de estos periodos. Es una cosa que tenéis que tener en cuenta, porque luego veremos que como ya el Tribunal Constitucional se ha cargado estas suspensiones, os van a empezar a llegar peticiones en masa. Entonces, es una cuestión que tenéis que además contestar siempre que os planteen una hoja de precio. Verificar si es legítimo propietario, si el suelo es expropiable y si ha sido propietario, en el caso de transmisión inter vivos, durante todo el tiempo que exige la normativa valenciana. Otro aspecto también relevante del artículo 110 es el apartado séptimo, que regula los derechos de tanteo y de retracto. Estos derechos de tanteo y retracto son típicamente civiles, es decir, la posibilidad que tiene la Administración de comprar o de adquirir antes de que se ejerce la expropiación o que se haga con posterioridad. La ley establece plazos muy distintos y establece que en el caso del derecho de tanteo, dice el artículo, puede ejercerse dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la notificación fehaciente a la Administración previa a la transmisión efectuada por el propietario o propietaria. Es decir, una vez se notifica a la Administración que se va a efectuar esa transmisión, la Administración tiene 3 meses para ejercitar el derecho de tanteo, porque generalmente le va a interesar más comprar los terrenos que se inicie una expropiación, que siempre le vas a tener que pagar más al propietario. En el caso del retracto, el plazo es de 1 año a contar desde el momento en que la Administración tuvo constancia fehaciente de la transmisión. Para mí es muy importante el concepto jurídico notificación fehaciente. Yo creo que por ahí pueden ir un poco los pleitos. ¿Desde cuándo la Administración tiene notificación fehaciente? Desde que se lo ha comunicado el propietario, el comprador o el vendedor, no lo suelen hacer, no es una práctica habitual. O desde que ha tenido conocimiento de esa compraventa porque le han pedido una expropiación por el Ministerio de la Ley. O sea, yo creo que eso es un concepto jurídico con el que tenéis que luchar y tenéis que defender. Es decir, yo tenía un plazo de 3 meses o un plazo de 1 año para ejercitar mi tanteo y mi retracto. Además, es importante porque los plazos del Código Civil, que regula esto, los artículos 1560 y algo, creo que es, o 50 y algo, los derechos de tanteo y retracto no tienen nada que ver. Y todas las cosas que hacen los particulares es intentar aplicar los plazos de los tanteos y los retractos civiles a los tanteos y retractos urbanísticos, que no tienen absolutamente nada que ver. Un caso real que tuvimos, que en este caso llevó los juzgados de lo contencioso, precisamente el Ayuntamiento de Valencia ejercitó un derecho de tanteo. Aquí tenemos a un abogado espabilado que cuando vio el posible mercadeo de reservas de aprovechamiento dijo, fenomenal, yo la compro a un precio irrisorio y luego pido la expropiación. Me da igual que tenga que pasar 5+2, da igual, se reanudan los plazos, pero yo ya tengo mis derechos urbanísticos y me van a pagar mucho dinero. El Ayuntamiento de Valencia se dio cuenta y ejercitó el derecho de tanteo. Claro, esto no es habitual que una Administración lo haga, lo digo por si lo podéis hacer, es que seguro que os va a interesar, antes del farragoso procedimiento de expropiación forzosa por el Ministerio de la Ley, que es complicado. El abogado que le había comprado el terrenito a estos señores recurrió la resolución del Ayuntamiento de Valencia y fueron a juzgados de lo contencioso. Porque lo que se discutía sobre todo es el precio. Claro, el abogado lo había comprado por nada, 2 duros, y entonces el Ayuntamiento de Valencia dijo, yo ejerzo mi derecho de tanteo y lo voy a comprar por lo mismo. Si tú lo has comprado por X es porque lo has comprado a precio de mercado, luego yo te lo voy a comprar por lo mismo. Y el caballo de batalla no fue tanto el derecho de tanteo en sí, que lógicamente lo regula la ley, y si tú lo haces en un plazo de 3 meses, sino el precio
por el que lo iba a adquirir el Ayuntamiento de Valencia, que al final ganó, menos mal. Y otra cuestión que también se discutía era la notificación fehaciente. ¿Desde cuándo un ayuntamiento o una administración conoce fehacientemente que ha tenido lugar una transmisión? Yo no sé en vuestros municipios, pero no es habitual que la gente te comunique las compraventas. Te enteras cuando ya tienes la expropiación en marcha. Bueno, pues entonces ahí podéis, si os interesa ejercitar un tanteo o un retracto, que siempre os va a interesar, ya os lo digo yo, porque el precio generalmente es inferior, tenéis que defender esa notificación fehaciente. Yo lo sé desde que me ha pedido la expropiación. Yo, como entidad o como ayuntamiento, no puedo tener conocimiento de esta compraventa entre particulares. Si voy muy deprisa, como opositora, siempre y hablar en sala siempre voy bastante deprisa. El artículo 110, apartado 8º, también de reciente creación, bajo mi punto de vista inaplicable, establece una excepción. Dice que cuando se acredite que el ejercicio de la expropiación compromete seriamente los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, de eficiencia en la asignación y la utilización de los recursos públicos o responsabilidad, el ayuntamiento puede declarar motivadamente la imposibilidad material de cumplir. Bueno, que esta declaración tiene que ser eficaz, aprobarse por audiencia de la persona interesada y ser motivada. Yo creo que cualquier expropiación compromete estos principios de un ayuntamiento. ¿A qué ayuntamiento no le compromete presupuestariamente a nivel de estabilidad financiera tramitar una expropiación? A todos. A nadie le viene bien que te llegue una expropiación por el Ministerio de la Ley que no tienes dinero. Vamos. El problema de este artículo, en primer lugar, que le ha pasado mucho al legislador autonómico, que en lugar de hablar de administración habla de ayuntamiento. Otra entidad local puede utilizar este artículo. Son los que hayáis analizado un poquito el artículo 110, nosotros como jurado en Valencia efectuamos alegaciones. O sea, no puedes hablar solo de ayuntamiento, hay otras entidades locales que también se les aplica este artículo. Entonces, lo modificaron en algunos aspectos y hay algunos apartados que habla de ayuntamiento o administración. Menos mal, pero aquí no, aquí se equivocaron y solo hablaban de ayuntamiento. Luego, lo prioritario en este artículo es que el 110.8 parece que solo lo puede aplicar a un ayuntamiento. Segunda cuestión, que es necesario tramitar un procedimiento que sea motivado y con la audiencia de la persona afectada, que lógicamente en el momento que hagas uso de este artículo le vas a hacer polvo, porque es de nueva redacción y de nueva creación. La resolución tiene que ser motivada y esta resolución, puesto que es adoptada por una entidad local, se recurre, no sé si sabéis un poco de cómo funcionan los juzgados y los tribunales, pero se recurre en los juzgados, no se recurre en el Tribunal Superior de Justicia. Con lo cual, yo todavía no he visto ninguna administración que haya utilizado este recurso. No me ha llegado todavía a juicio, me imagino que me llegará, porque si está aprobado, alguien hará uso del artículo 118, pero se puede dar una situación compleja, y es que el acto del ayuntamiento se recurra ante un juzgado de lo contencioso administrativo y, en paralelo, el particular siga con la expropiación por el Ministerio de la Ley, llega a un jurado y luego llega a un Tribunal Superior de Justicia. Eso nos está pasando bastante. Tenemos dos actos administrativos vinculados, conexos, o uno influyente en el otro, pero no es competente el mismo juzgado o tribunal para conocer del mismo. Luego, por tanto, no se pueden acular. La magistrada no puede conocer de un acto de un ayuntamiento en primera instancia y sin una resolución del Jurado Provincial de Expropiación. Entonces, cuando nos ha pasado cuestiones como estas, hemos intentado suspender con una especie de litispendencia, sobre todo para no llegar a sentencias contradictorias que nos ha pasado alguna vez. Es decir, un juzgado de lo contencioso ha dicho A y luego tenemos una sentencia fundada, completa y motivada en un Tribunal Superior de Justicia que nos ha dicho B. Luego, por tanto, en el momento en el que el juzgado ha dicho A y el tribunal ha dicho B, ¿cómo se ejecuta esa sentencia? Bueno, pues ha sido bastante complicado. Bueno, seguimos con el artículo 110, que no se acaba nunca, pero bueno, a ver. El artículo 110 en el apartado quinto
se refiere a las reservas de aprovechamiento. Dispone que las personas propietarias de reservas de aprovechamiento podrán solicitar la expropiación y ejercer los derechos que regulan los apartados 1 y 2, es decir, expropiación por Ministerio de la Ley, una vez pasen 3 años desde la formalización de la reserva. ¿Qué establece este artículo que para mí es importante? Otro concepto jurídico indeterminado. Dice: no se considerará a estos efectos imposibilidad para la transferencia de la reserva la imposibilidad que derive de circunstancias del mercado inmobiliario. Concepto jurídico indeterminado donde los hayas. ¿Qué son circunstancias del mercado inmobiliario? No sé, yo es que soy jurista, los técnicos a lo mejor lo sabéis mejor que yo. Para mí es un concepto jurídico que llamamos indeterminado, que dependerá de muchos factores y de muchas circunstancias. ¿Un ayuntamiento puede incumplir la norma amparándose en circunstancias de un mercado inmobiliario? Pues el artículo dice que sí. Entonces, esto para mí es otra redacción. Este apartado es bastante reciente, complejo y peligroso. Dice: tampoco concurrirá el derecho a la expropiación rogada en el supuesto de que en el marco del plan general se prevean mecanismos que posibiliten efectuar la transferencia del aprovechamiento. Claro, si el plan general prevé mecanismos, claro, pero es que ya hemos dicho antes que un requisito es la imposibilidad de la equidistribución de beneficios y cargas. Es decir, ¿cuándo puede tener este artículo sentido? Yo creo, cuando a ti, ayuntamiento, entidad local, te presentan un anuncio de expropiación por Ministerio de la Ley, ya sabes que se va a poner en marcha y tú tienes un lapso de tiempo para intentar establecer un mecanismo de transferencia del aprovechamiento urbanístico. Yo lo veo bastante complicado, no sé lo que se tarda, por mi experiencia, se tarda bastante en modificar cualquier planeamiento. Luego, yo no sé si va a tener la entidad local capacidad para articular un sistema para que esa transferencia tenga lugar. No lo sé, tampoco lo he visto nunca en la práctica. Para mí hay ciertos artículos del mercado inmobiliario, estabilidad presupuestaria, en fin, que son complejos de aplicar y de momento no lo hemos visto en los juzgados. Vamos a pasar al procedimiento. El artículo 110 se refiere a este procedimiento, que esto no es nada complejo y sigue siendo un poco lo que venía aplicándose ya desde el año 69 con la ley estatal. Tenemos un anuncio cuando se cumplen los plazos, 5 años, y una vez efectúa el anuncio, tu entidad local tienes varias posibilidades. No hacer ni caso, que no os lo aconsejo, ponerte en contacto con el propietario que te está pidiendo, que te está anunciando ya, porque si te lo está anunciando es porque tiene un abogado o alguien detrás que sabe perfectamente cómo funciona esto, con lo cual te va a pedir una expropiación, o podéis vosotros poner en marcha la expropiación. De manera que esa expropiación por Ministerio de la Ley se convierte en una expropiación ordinaria, una expropiación de las de toda la vida que inicia la Administración. Y yo creo que eso, ya lo hemos visto a varios ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos grandes, os conviene. Es decir, ver que de cara a los juzgados y los tribunales la Administración reacciona frente a estas circunstancias. ¿Que no lo hacéis cuando se presenta un anuncio? Pues tenéis otra posibilidad, una hoja de aprecio. Ante la hoja de aprecio que os presenta ya el particular, que ya inició la expropiación, ya no tiene marcha atrás, podéis aceptar la hoja de aprecio, podéis no contestar, por favor, contestad siempre, porque tenemos muchísimos pleitos, como hemos tenido, de ayuntamientos que no contestan nunca. Dicen, bueno, como esto va a ir ya de carril, la expropiación, cumplen los plazos y tal, pues que lo vaya pidiendo. Es que queda fatal. Luego vas a un juzgado o a un tribunal con un expediente y ves la inactividad de la Administración y es que yo soy funcionaria y soy Administración. Es que da una mala imagen, se transmite una pasividad que es muy difícil de levantar, incluso cuando nos llega el jurado. O sea, ¿cómo has tenido un anuncio, has tenido una hoja de precio y no has contestado nada? Podéis aceptar la hoja de precio, podéis presentar vuestra hoja de precio o podéis desestimar la expropiación porque consideráis que no es propietario, que no se cumplen plazos, que es una comunidad de bienes y el comunero que lo ha pedido no tiene legitimación, que no es un dotacional, que alguna vez nos ha pasado. Es decir,
tenéis ahí una batería de argumentos que os pueden servir, que es un terreno objeto de decisión obligatoria. Ahí es el momento para contestar. Si luego me lo decís ya en un juzgado, es que ya no podemos hacer nada. La resolución del jurado está ahí y la expropiación por ministerio de la ley es ipso iure. Yo ya no puedo valorar como jurado si el terreno era un objeto de cesión obligatoria. Y nos ha pasado más de una y más de dos. Pero claro, si no has contestado en tu momento, poco podemos hacer. Si tras el cruce de hojas de aprecio no hay acuerdo, se eleva la cuestión ya al jurado de expropiación, que dicta resolución, y se puede recurrir o en reposición en vía administrativa o directamente ya ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Bueno, el artículo 110 más o menos lo he intentado extractar y contarlo de la manera más didáctica posible. ¿Dónde encontramos también en el texto refundido de la LOTUB artículos que se refieren a la expropiación por ministerio de la ley? El artículo 84 regula las reservas de aprovechamiento, me imagino que lo sabréis todo. Es muy importante cumplir lo que establece el artículo, porque otra cosa que hemos visto son reservas formalizadas con un folio así, o sea, una cosa kafkiana, es decir, la reserva es o no es, pero es que hemos visto reservas estructuradas de una manera, en fin, eran de todo menos una reserva. El artículo dice claramente lo que es reserva, lo que no es reserva y cómo se tiene que formalizar una reserva. Además, hay una sentencia ya más antigua del Tribunal Superior de Justicia que dio una buena lección sobre lo que era y no era reserva de aprovechamiento para las entidades locales. La reserva de aprovechamiento generalmente va vinculada a una ocupación. Yo todavía no he visto reservas formalizadas en las que la entidad local o el ayuntamiento no haya ocupado. Es decir, yo reservo porque me interesa ocupar X, ¿no? Supuestamente puede existir reserva sin ocupación, pero bueno, a lo que se refiere el artículo es a la reserva con ocupación. A efectos de plazos ya hemos visto que se aplica el plazo de 3 años, establece el artículo 110 apartado primero, y al final del artículo 84, que no sé por qué está aquí, pero bueno, si hay modificación legislativa, agradecería si se reestructuraran estas cosas, dice que corresponde también la reserva de aprovechamiento cuando la obtención de los terrenos se lleva a cabo mediante ocupación directa del artículo 113. Es decir, que en el artículo de reservas se habla también de la reserva derivada de la ocupación que se regula en el artículo 113. El artículo 113 es muy claro, para mí tiene una redacción bastante clara y concisa, referida a la ocupación directa. También es importante tenerlo en cuenta de cara a formalizar una ocupación directa. Y la gran diferencia entre la ocupación y la reserva es que la ocupación tiene un carácter coactivo para el particular y la reserva tiene un carácter facultativo o potestativo. Es decir, tú, propietario, no estás obligado, que sepa yo, vosotros sabréis más que sois técnicos muchos, a formalizar una reserva. Sin embargo, cuando la Administración tramita una ocupación directa, no te queda otra que acogerte y acatar la misma. Luego, por tanto, en el ámbito de la expropiación rogada, veréis que tenemos la expropiación rogada por ministerio de la ley, que deriva o confluyen en la misma diferentes figuras o instrumentos urbanísticos. Fundamentalmente, reservas de aprovechamientos y ocupaciones directas, pero también puede haber expropiaciones por el ministerio de la ley que no deriven de estas dos figuras. Es decir, que el esquema es bastante complejo. Bueno, una vez ya expuestos estos artículos, voy a pasar a las famosas modificaciones legislativas, que entiendo que todos los habréis sufrido, las suspensiones de las expropiaciones, que en total han sido 4. Vale. En primer lugar, tenemos una suspensión introducida por la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, la Ley 13/2016 de 29 de diciembre. Esta primera suspensión se regula la disposición transitoria 11ª. ¿Qué hace el artículo? El artículo, con una redacción bastante peculiar, y de hecho, yo no sé si alguno lo ha observado, ponía el hoja de aprecio, porque lo copiaron, ahora os lo voy a explicar, de la legislación catalana,
Y entonces el FUI ponía el hoja durante muchos años, que establece la transitoria undécima. La transitoria undécima, que es que lo tengo en el ordenador, pero no me cabe todo aquí, pero bueno, más o menos me acuerdo. Lo que hace es suspender los plazos para presentar la hoja de precio y para dirigirse al jurado. Es decir, suspender los plazos para presentar hoja de aprecio. ¿A qué plazos está presente? Se refería a los artículos, en aquel caso era la UTUB, artículos 104, 1 y 2. Suspender plazo para presentar la hoja de aprecio y para dirigirse al jurado. Es decir, se suspende el primer plazo y el segundo. Esto es, aquel que hubiera presentado una hoja de aprecio no podía dirigirse al jurado y aquel que no había presentado la hoja de aprecio no podía ni presentar la hoja de aprecio ni dirigirse al jurado. Se suspenden los plazos. ¿De dónde viene esta idea normativa? Pues bien, viene de la legislación catalana. En Cataluña hicieron lo mismo. En un momento de vacas flacas se dieron cuenta de que la Administración no podía asumir la avalancha de expropiaciones por Ministerio de la Ley ante la inejecución de planeamientos urbanísticos y dijeron, bueno, pues vamos a darle un control a la Administración local, vamos a suspender los plazos. En este caso, esta primera suspensión va del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2018. Es decir, durante 2 años, el particular no puede presentar hojas de aprecio y no puede dirigirse al jurado. Una vez se acaba esta primera suspensión, esta suspensión acaba el 31 de diciembre de 2018, el legislador autonómico dice, bueno, 2 años son pocos, el particular le he mermado su derecho a la propiedad durante 2 años, pero no pasa nada, voy a hacerlo 2 años más. Y entonces entra la segunda, del 1 de 2019 a 31 de diciembre del 2020. Dice que la transitoria undécima vuelve a contar que se suspenden los plazos para presentar hoja de aprecio y dirigirse al jurado. No os cuento que, además, en ese ínterin se aprobaron varias normas que modificaron, porque es que jurídicamente ha sido complejísimo, establecían excepciones y, de hecho, establecieron la excepción, por ejemplo, cuando el terreno estaba ocupado. Dijeron, bueno, vale, le privo el derecho a propiedad, pero si el terreno lo ha ocupado, la expropiación puede seguir. Y entonces, al poquitos meses, se dieron cuenta de que el 98% de las expropiaciones son terrenos ocupados. Y dijeron, ostras, hemos establecido la excepción de la excepción, y resulta que todo es la excepción de la excepción, evidentemente. Entonces, volvieron a deshacer el entuerto. O sea, como esas hemos tenido bastantes. Pero bueno, eso luego lo volvieron a modificar. Bueno, vamos con la segunda suspensión. Otros 2 añitos más. Uno del 2019, 31 de diciembre del 2020, con la misma redacción. Bueno, se acaban los 4 años, ¿no? Y dicen, bueno, tampoco es suficiente. Vamos a la tercera. Voy a volver a suspenderle el derecho particular para poder pedir una expropiación. Claro, tú como propietario te han aprobado un planeamiento y te dejan sin edillo prácticamente el derecho a pedir una expropiación y, en fin. Tercera suspensión, 1 de enero del 2021 a 31 de diciembre del 2023. Todas estas suspensiones se iban introduciendo por leyes de acompañamiento de los presupuestos generales de la Generalitat. Pero, ojo, el legislador autonómico se le olvida. Se le olvida y entonces acaba la suspensión del año anterior, la del 31 de diciembre de 2020, y llega 1 de enero y no hay suspensión. Y dice, pues a ver qué hago. Dice, no pasa nada, voy a publicar una ley de corrección de errores. Y, atención, porque... sí, es tremendo. Imaginad los que tenemos que aplicar las normas. O sea, teníamos como un Excel. O sea, ¿por qué era? El que lo ha presentado en la primera motoria, en la segunda con la excepción de la excepción, revoco la excepción de la... O sea, complicadísimo. Bueno, entonces se les olvida la tercera suspensión. Dice, no pasa nada, voy a hacer una ley de corrección de errores que se publica en el DOJ el 21 de enero del 2021. Con efectos retroactivos, porque la corrección de errores surte efectos desde que se aprueba la norma corregida. Y en esa corrección de errores vuelvo a introducir la tercera suspensión. Claro, nos tiramos todos las manos a la cabeza. Dijimos, una corrección de errores es para corregir errores, no es para introducir una norma que se te ha olvidado, para empezar. Pero bueno, nosotros somos meros operadores jurídicos y no nos queda otra. Y segunda, algún abogado espabilado, de 1 de enero a 21 de enero nos presentaron, no os podéis imaginar. Hombre, es que se corre la voz. Y dijeron, aquí no hay moratoria, como locos, pero como locos. O sea, nos llegó, pues teniendo en cuenta el periodo vacacional, yo qué sé, 20, 30 solicitudes. O sea,
con Navidad por medio, bueno, una locura. Entonces, claro, nosotros estuvimos estudiándolo. Yo tengo un cuñado que es letrado de las Cortes y yo hablaba con él y decía, pero bueno, ¿cómo es posible? Y me decía, digo, esto es la técnica, ya, pero es que no te queda otra. Si es una corrección de errores y nadie ha recurrido a esa corrección de errores, surte efectos desde el 1 de enero. Luego, por tanto, esta tercera suspensión se aplica desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2023. Vale. Tenemos la cuarta suspensión. La cuarta suspensión simplemente es que en lugar de la transitoria undécima se aprueba el texto refundido de la LOTU y sabéis que la undécima pasa a ser la 20ª, pero con la misma redacción. Vale. Luego, por tanto, ya tenemos suspendido el derecho del particular para dirigirse al jurado para presentar ojos de aprecio desde el 1 de enero del 2017 a el 31 de diciembre de 2023. O sea que unos cuantos años. Bueno, ¿qué hacemos los jurados? Porque al final la expropiación por el Ministerio de la Ley, el Ayuntamiento contesta, no contesta, rechaza, en fin, en general muchísima inactividad y nos llega a nosotros este pastel con legislación estatal, legislación autonómica, suspensiones prorrogadas indefinidamente, excepciones de la excepción de la excepción luego la vuelvo a derogar. O sea, no teníamos dos particulares en la misma situación. Es que era imposible. Bueno, pues lo primero que nos planteamos cuando nos llegan las primeras suspensiones es qué legislación aplicar. Porque, como sabéis, la ley del suelo estatal, en el antiguo artículo 35, actual artículo 38, establece una garantía mínima estatal en el caso de las ocupaciones directas y establece una suerte de expropiación por Ministerio de la Ley aplicable a los dotacionales. Este artículo, ley estatal, estaba vigente y nunca nos habíamos planteado esta cuestión, es decir, legislación estatal versus legislación autonómica. Pero claro, teníamos un problema importante y es la que la legislación autonómica estaba suspendida y la legislación estatal no estaba suspendida. Luego, por tanto, aquel particular que encajara en los requisitos del artículo 48, antiguo artículo 35, tenía una expropiación y, por tanto, se le iba a tramitar la expropiación. Pero si abogábamos por la legislación autonómica, estaban suspendidos los plazos. Las diferencias eran brutales. Bueno, pues después de estudiarlo mucho, abogamos por aplicar la legislación autonómica. Porque al amparo de los artículos 148 y 142 de la Constitución, la comunidad tiene competencia en materia de urbanismo, aun cuando el Estado tiene competencia en materia de expropiación forzosa. Pero nosotros, después de hacer una suerte de contestaciones que le han sufrido los magistrados, que eran como tesis, distinguimos entre el instrumento normativo aplicable y la figura en la que abocaba. Es decir, ¿tú qué estás aplicando? Una reserva, una ocupación, luego, por tanto, si es normativa urbanística, yo tengo que plantear la normativa urbanística valenciana, aun cuando luego dé lugar a una expropiación, porque para eso lo establece la Constitución y para eso hay una ley urbanística valenciana. Bueno, lo explicamos muy bien, la técnica legislativa, el instrumento urbanístico y el Tribunal Superior de Justicia nos dictó alguna sentencia diciéndonos que no, que abogaban por la ley estatal, que el artículo 48 es una garantía mínima a nivel nacional en materia de ocupaciones directas. Yo no estaba muy de acuerdo, pero bueno, bien. No nos quedaba otra que cumplir los dictados del Tribunal Superior y dijimos, bueno, sobre todo porque, lo que os he dicho antes, esto es un cortapega de la ley catalana y había llegado al Supremo ya un supuesto de ocupaciones directas de legislación catalana y se había perdido en el Supremo. Pero bueno, al final lo intentamos y nos dijeron que no. Entonces, cambió los criterios, los tres jurados, siempre en la medida posible intentábamos actuar, lógicamente cada jurado es independiente, pero bueno, intentamos aunar criterios y abogamos por, entonces, aplicar la ley estatal. Y nos fuimos al 48 y por vía del artículo 48 justipreciamos y valoramos. Claro, imaginad la diferencia y el perjuicio para un propietario y para otro. Es decir, uno que lo había presentado en 2019 se le aplicaba la legislación autonómica y, por tanto, estaba suspendido el plazo, y el que llegó en 2020, los jurados acatamos la sentencia del TSJ y tuvimos que justipreciar.
Bueno, entonces, para más INRI, además, todo esto teniendo en cuenta el momento de la presentación de hoja de aprecio, que es muy importante que tengáis, que es el momento en el que marca la legislación aplicable, valoraciones y demás. Pero en el Tribunal Superior de Justicia estaban 2 secciones analizando esta, la cuarta y la primera. Y los magistrados de una sección son distintos de los de otra. Y entonces, casi coetáneamente, la sección primera nos cambió de criterio. Entonces, teníamos sentencias de la cuarta y de la primera que no estaba claro si era legislación estatal, legislación autonómica, total, que íbamos como un partido de ping-pong. Y, al final, gracias a su señoría, se reunieron las secciones primera y cuarta y dictaron una sentencia el 30 de junio del 2021, recurso 366-2018, que conjuntamente magistrados de la primera y la cuarta deciden que es de aplicación la legislación autonómica. Es decir, nos compraron nuestra primera tesis que habíamos defendido años atrás, porque al final la normativa urbanística es competencia de cada comunidad autónoma, así lo establece la Constitución, independientemente de luego en lo que pueda derivar, una expropiación o en lo que sea. Pero la técnica, el instrumento urbanístico se regula por el derecho urbanístico valenciano. Con esta coyuntura, ¿qué hacer? Si tenéis ocasión de leer la transitoria 11ª y la transitoria 20ª, se suspenden los plazos para presentar la hoja de aprecio y para dirigirse al jurado. Luego, cuando nos llegaban a los jurados las hojas de aprecio, teníamos 2 posibilidades. O bien suspender porque la norma urbanística valenciana estaba suspendida, o bien desestimar o bien inadmitir. Diréis, qué chorrada, o sea, quiero decir, ¿el efecto jurídico es el mismo? No, no es el mismo porque me imagino que estaréis sufriendo o vais a sufrir el famoso tema de los intereses. No es lo mismo devengar intereses en una suspensión que devengar intereses en una desestimación o una inadmisión. Finalmente, el jurado abogó por inadmitir. Y se inadmitió porque, aun cuando los jurados son meros aplicadores de las normas, en los últimos años se han venido forzados absolutamente por este fenómeno de la expropiación por el Ministerio de la Ley, a interpretar y determinar si concurren los requisitos formales y materiales en las expropiaciones, que son una barbaridad. O sea, hemos tenido que analizar desde comunidad de bienes hasta herederos, hasta parcelas catastrales que no tienen nada que ver con el registro, en fin, la casuística es tremenda. Con lo cual, el Tribunal Superior de Justicia sí que compró que el jurado, porque también los abogados nos decían, es que el jurado no tiene por qué interpretar absolutamente nada. Bueno, ya, pues yo tengo que ver si usted tiene los requisitos, no lo puedo justipreciar si no es el verdadero propietario, eso es de cajón. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia dijo que sí, que efectivamente los jurados tenían que interpretar la concurrencia de los mismos. Y para nosotros el primer requisito de carácter formal era el plazo. Luego, por tanto, si el plazo estaba suspendido, el jurado ya no podía entrar a valorar el resto de las circunstancias, porque ya no hay plazo. En el momento en el que no hay plazo, da igual que seas propietario, que no seas, que la parcela esté bien identificada, que se haya transmitido inter vivos, mortiscados, o que haya un tanteo, da igual, porque es que ni siquiera vas a analizar el resto de los requisitos. Con lo cual, los jurados inadmitimos estas solicitudes, no suspendimos porque nos daba mucho miedo el tema de los intereses, que ahora veremos, y el Tribunal Superior de Justicia compró nuestras tesis. Lógicamente, aun cuando la legislación autonómica, y de hecho hay una sentencia que lo dice, discutible, en fin, y peculiar, si la norma está suspendida, tú no puedes más que desestimar esa solicitud. Como ya os he dicho, las suspensiones estaban prolongando en el tiempo. Y los particulares y los abogados ya estaban bastante tensos, o sea, había una tensión importante, latente. ¿Qué ocurrió? Que en una resolución del jurado, precisamente, que se inadmitió a trámite una solicitud, pues están suspendidos los plazos, un abogado planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia. Y dijo, esta norma vulnera el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad jurídica, es totalmente ilegal, y no puede ser que esto se perpetúe porque además se acababa el 31 de diciembre de 2023, pero tampoco sabíamos, pensábamos que ya, claro, imaginaos todos los diciembres de cada 2 años, todos ahí mirando el DOJ, a ver si se aprobaba, un estrés horroroso para todos, porque claro, si se alzaban nuestras suspensiones, todos los procedimientos que teníamos ahí, o sea, horroroso.
Total, que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad y a nosotros como Abogacía del Estado, como parte, nos dan traslado. Y entonces, ¿qué defendimos nosotros? Nosotros dijimos que la primera suspensión era válida, porque era una suspensión acotada en el tiempo, eran 2 años, de vigencia definida, y porque teníamos sentencias por el Tribunal Superior de Justicia que había dicho que esa suspensión era válida. Y porque en Cataluña, nosotros siempre ya, como iban por delante, íbamos viendo lo que se iba publicando en las sentencias, ya se había avalado y se había declarado la legalidad de una suspensión prácticamente igual. El Ministerio Fiscal hizo un informe que dijo que sí, que no, que blanco, que negro y que inconstitucional, pero no precisó si era una suspensión 2 o 3. Y finalmente, por auto de 9 de febrero de 2022, la Sala, en un auto muy fundado, plantea la cuestión de inconstitucionalidad. Por BOE de 8 de junio de 2022 se emite a trámite y finalmente se declara inconstitucional el 21 de diciembre de 2023 todas las suspensiones, todo, de inicio a final. Por si no lo sabéis, la sentencia tiene efectos ex tunc, que es lo que llamamos en derecho, e implica que desaparece del mundo jurídico todo lo que se ha hecho, con esa legislación. Desaparece. Entonces, los acuerdos de los jurados decaen porque se habían resuelto con una norma inconstitucional y la primera cuestión que tenemos es qué está ocurriendo con estos pleitos en los que las resoluciones del jurado ya no tienen ni pies ni cabeza. Lógicamente, se están recurriendo al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia adoptó 2 criterios y finalmente se ha decantado por uno. Tenemos un primer criterio de don Edilberto, que vendrá luego a dar la ponencia, que además también nos hizo un voto particular, en fin, él siempre tiene una línea divergente, que dice que se tienen que retrotraer actuaciones y que tienen que los jurados analizar y justipreciar, porque no vimos nada más que el plazo estaba suspendido, con lo cual no se vio nada más. Y unas segundas sentencias en la que la señora magistrada de Desamparados y otros decidieron que la retroacción implicaba directamente justipreciar los expedientes. Bueno, en definitiva, es un poco una suerte de justicia material, porque es que llevaban casi 8 años con el derecho suspendido. ¿Qué está pasando ahora? Que le llegará a su señoría en breve a ver cómo lo resuelven. Bueno, que es que al jurado están llegando esa suerte de retroacciones para justipreciar y entonces el jurado ha dicho, vale, ya cumplo plazos, voy a ver el resto de los requisitos. Y hay particulares que no cumplen requisitos. Con lo cual, pues no sé, su señoría verá a ver cómo lo resuelve, porque claro, tenemos particulares que no han acreditado la propiedad, sobre todo, tenemos algún supuesto de transmisiones, inter vivos y mortis causa, y claro, nosotros, bueno, el jurado no le queda otra que acatar las sentencias de los tribunales y justipreciar. Pero como el jurado no está así, no lo tiene del todo claro en los supuestos, ojo, tampoco son muchos, pero los hay, en los que no se cumplen los requisitos, lo va a advertir en las resoluciones. Con lo cual, cuando lleguen las resoluciones al Tribunal Superior de Justicia, dirá, bueno, yo he justipreciado con X, pero tribunal, que sepa usted que Pepito no ha acreditado que es el verdadero propietario o que la parcela X catastral no coincide con no sé qué, porque sí. Y ahí, pues no sé, dentro de X tiempo, su señoría resolverá en derecho a ver cómo lo puede. Con lo cual no se acaba nunca. Como veréis, esto de las moratorias es interminable. Otra cuestión importante. ¿Qué pasa tras la sentencia del Tribunal Constitucional? Como os he dicho, tiene efectos ex tunc, lo cual quiere decir que se anula todo hasta el momento de la presentación de la hoja de aprecio. Revive la hoja de aprecio que se presentó y que el jurado inadmitió, con la valoración, con las características, con el dictamen si lo ha acompañado. Esa es la hoja que vale, aunque han pasado a lo mejor 10 o 12 años.
Desconozco las valoraciones si van a ser mejores o peores, pero bueno, es importante que eso lo sepáis. ¿Qué hacen los ayuntamientos o lo están intentando? Que yo lo entiendo, es intentar obligar a los particulares a que presenten nuevas hojas de precio. Dicen, claro, como esto decae, se ha anulado todo, presénteme otra hoja de precio. ¿Y por qué están haciendo eso? Porque agarraros a los intereses. Me sabe mal, pero son años y años de intereses. Yo no sé qué ayuntamiento va a tener capacidad para pagar esto. Siento ser así de ceniza, pero es que es lo que va. Claro, el ayuntamiento tiene que pagar los intereses de la presentación de la hoja de precio hasta que la misma entre en el jurado. O sea, ya solo con las moratorias son casi 8 años. En algunos casos serán menos y en otras más. Pero es mucho dinero y esos intereses los tiene que asumir el ayuntamiento sí o sí. No los va a asumir el jurado porque la hoja de precio, quiero decir, no entró en el jurado, estaban suspendidos los plazos. ¿Y qué posibilidad queda? Pues, no sé, plantear una suerte de responsabilidad del Estado legislador por parte de los ayuntamientos. No queda otra. Tanto por parte de los particulares como por parte de las entidades locales, yo no sé, yo he estado buscando supuestos semejantes de responsabilidades del Estado legislador o de normativas luego declaradas inconstitucionales y sí que encontré una sentencia del TSJ de Canarias que estableció límites a las plazas hoteleras. En Canarias hubo un momento que el gobierno canario dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado y ya no hay ni una plaza más. Se limitó las tasas hoteleras y luego se anuló esa norma canaria. Y muchos hoteles pidieron daños y perjuicios. Así que, nada, yo hasta aquí mi exposición. Sé que ha sido intensa y no es muy halagüeña porque, bueno, la situación es complicada, se van a alzar todas las suspensiones, os van a entrar en masa solicitudes y vais a tener que pagar muchos intereses, no puedo decir otra cosa. Pero bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, estoy a vuestra disposición. ¿No te importa un cuarto de hora de preguntas y tal? Ah, claro, sí. Que no sabía. Claro, es que no sabía yo. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Ah, digo, también le he hecho. Sí, dime. Sí. Sí. ¿O se tiene que justificar a fecha de ahora? No, a fecha. Ese es el. No, la hoja que revive es la hoja de aprecio que se presentó hace 5, 6, 7 u 8 años, con esas valoraciones, con todo. Ya, ¿y cómo hace el jurado para valorar de hace 8 años? Bueno, porque tenemos muchas resoluciones. O sea, bueno, yo ya no estoy, pero tú ten en cuenta que resoluciones de jurados hay de todos los colores, formas y sabores, sobre todo en Valencia, que se expropia una barbaridad. Entonces nosotros, aparte, sabes que en el jurado, en función de lo que se expropia, hay ingenieros, hay arquitectos, hay economistas del Estado y arquitectos del Estado. Es un órgano colegiado que lo que hace es, sobre todo, tener en cuenta las resoluciones coetáneas en el tiempo. Es que no queda otra, quiero decir, es que el Tribunal Constitucional, al tener una sentencia con efectos ex nunc, se ha cargado todo. Es que no puedes presentar una nueva hoja de aprecio. Sí, estoy de acuerdo, pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que tiene que tener estudios de mercado significativos. Entonces, ¿los jurados van a tener estudios de mercado significacativos De esa época sí. Para poder motivar y justificar? Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Te lo voy a explicar. Que muchos ayuntamientos sí que, o sea, las expropiaciones que se suspendieron son por Ministerio de la Ley, pero las expropiaciones que se tramitaban, con carácter urgente o no, seguían su curso. Es decir, nosotros seguíamos dictando resoluciones durante esos 8 años. Las que no valorábamos eran las expropiaciones por el Ministerio de la Ley, pero una expropiación que tú inicias como ayuntamiento y sigues su curso, esas expropiaciones seguían. No eran muchas, pero claro que había resoluciones. Luego nosotros seguimos teniendo estudios y valoraciones de esos años. Solo se suspendían las iniciadas por los particulares. Y de hecho,
si una expropiación por ministerio de la ley cuyos plazos estaban suspendidos, si yo te presento la hoja de aprecio y tú entrabas a valorar, lo que decía la jurisprudencia es que esa expropiación se convertía en una suerte de expropiación ordinaria, es decir, ya era una expropiación por ministerio de la ley y se justipreciaba y valoraba. Y muchos ayuntamientos decían, pan para hoy, pan para mañana, prefiero hacerlo ahora porque dentro de X años me va a pasar lo que va a pasar. Y muchos entraban y valoraban. Gracias. De nada. Sí, espera que te dejan. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? La pregunta es en relación a que el propietario tiene que demostrar la imposibilidad de llevar a cabo en ese ámbito la distribución de beneficios y cargas, que no haya un mecanismo en esa zona prevista, sea un ámbito continuo o discontinuo, dice la ley. Sí. En aquellos municipios hay bastantes planes generales que en el suelo urbano consolidado establecieron el mecanismo de las transferencias de aprovechamiento urbanístico y calcularon el aprovechamiento tipo teniendo en cuenta la edificabilidad de las manzanas edificables y las zonas dotacionales. Y salió un aprovechamiento medio. Y luego vienen las transferencias entre particulares, reservas y tal. Es decir, ahí sí hay mecanismos de distribución de beneficios y cargas. El problema es que se eternizan, porque cuando no se edifica o no tal, pues un particular dice, bueno, cuando hay alguien que vaya a construir, que vaya a pagarle al ayuntamiento, para que el ayuntamiento me pague a mí o para que yo me ponga de acuerdo con él. Entonces pueden pasar años y años y años. Y dice, bueno, es que ahí está mi terreno dotacional. Dice, no, pero usted, esto se calculó en su momento, hay un mecanismo de equidistribución de beneficios y cargas, lo que pasa que ya veremos, a ver cuándo. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Ahí no hay imposibilidad, lo que hay es no sé cuándo. Sí, sí que hay imposibilidad. Pero eso es interpretable. Entonces, claro. No, muy interpretable no es. Al final, si pasa X tiempo y esa imposibilidad sigue existiendo, perdón, la ley establece unos plazos, 5 más 2 o 3. Si pasa ese tiempo, aunque tú lo tengas previsto, pero no es factible y concurren esos requisitos, lo que hace el jurado es ver si en ese momento existen o no los mecanismos. Pero tú también como ayuntamiento, un poco para dilatar, yo aquí hago el diablo, pero tú puedes dictar una resolución justificando que no existe esa imposibilidad. Y luego un juzgado de lo contencioso determinará si realmente tienes razón o no, si tú crees que puedes llegar a tener razón. Pero es verdad que en general los juzgados son un poco proclives a comprar esa tesis, porque dicen, bueno, vamos, usted tiene un mecanismo y ¿por qué ha tardado 10 años y no lo ejecuta? Entonces, si tú crees que se va a hacer, y de hecho la ley, lo que se ha leído, el 110, establece en el apartado ese la posibilidad, la excepción de decir, 110, ahora te lo digo, el 110 establece precisamente como excepción ese mecanismo, la existencia de ese mecanismo, pero ese mecanismo tiene que ser real, factible y visible. No puede ser un futurible que luego no... Claro, dice, en el supuesto, ¿ves? Se prevén mecanismos que posibiliten efectuar la transferencia del aprovechamiento urbanístico reservado. Te refieres a eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, yo por lo que he visto, en general, eran mecanismos poco justificados o poco plasmados, con lo cual los tribunales no son, si no lo ven con visos a prosperar, pero tú puedes dictar una resolución diciendo que efectivamente existen esos mecanismos, una resolución motivada con audiencia de parte, y esa resolución tú como ayuntamiento te lo recurrirás ante un juzgado y luego ahora el Tribunal Superior de Justicia si hay apelación, con lo cual, pues que te lo digan, que tienes imposibilidad o no la tienes. Vale. La pregunta es, ¿se entiende que le vamos a pedir una nueva hoja de aprecio para no tener que pagar intereses por si nos retrotraemos a la primera hoja de aprecio? No tienes que pedirle nada. La hoja de aprecio que te presentaron es la que tienes que retomar y partir de esa. No puedes pedirle otra. Pero había entendido que sí podíamos No, ¿qué es lo que estaban haciendo los ayuntamientos? ¿Y eso qué visos tiene de prosperar? Ninguno. Joder,
Bueno, el jurado ha dicho que no, que eso es, bueno, no sé lo que dirá su señoría, pero vamos, o sea, ha hecho la ley a la trampa. O sea, el Tribunal Constitucional te ha dictado una sentencia con efectos SNUC, todo lo que ha tenido lugar con posterioridad no existe. Luego recobra vigencia la hoja de aprecio con la valoración y con todas las circunstancias que se presentó hace 5, 6, 7 u 8 años. Però, Pilar, això és un Eso es un pozo sin fondo. Ya Eso lo no tiene sé. intereses. Pues imagínate, sí, lo sé. Pues tú imagínate encima aplicar estas normas. O sea, era una locura. O sea, tú tenías dos particulares iguales, uno justificabas, otro sí, otro ley estatal, ley autonómica. La ley autonómica se la carga el constitucional. O sea, una tortura. Por eso me dio la Audiencia Nacional, porque ya no puedo más. O sea, Me he pasado 8 años, vamos, haciendo Excel. O sea, y vosotros haceros uno, porque yo digo, los intereses, yo no sé eso. o sea, le pedimos una hoja de... No le una pidas hoja de nada, aprecio. no tienes que pedirle nada, no. Que no. Es que lo están intentando, los ayuntamientos lo están intentando. Pero si se pide, se va al tribunal. Bueno, si se pide, es que no cabe duplicidad de hojas de aprecio, es ilegal también. Vale. Bueno, a lo mejor tenéis la suerte y se la pides y llegáis a un acuerdo y valoras y has hecho una trampita que yo preferiré no ver, ¿sabes? Vale. Pero eso, claro, si el particular te lo compra y tú le pides una hoja de aprecio a fecha de hoy y te dice que eso vale 4 y tú le pagas 4, se ha acabado, eso no llega al jurado. Intentadlo. Eso no puede ser. La legislación estatal de suelo fija específicamente a qué fecha han de venir referidas las valoraciones, por mucho que el legislador autonómico haya hecho uso de estas disposiciones transitorias repetidas que ha comentado Pilar, nosotros tenemos que atenernos a la legislación estatal. Y entonces dice, ¿cuándo se entenderán referidas las valoraciones? Pues cuando dice el artículo. Es imposible que porque las partes presenten una hoja de aprecio, es que iría al Supremo, es decir... Ya, pero si no llega, es que igual no recurre el particular y no se entera nadie, lo que te está diciendo. Eso. Ya. Haremos como lo hemos oído. Bien, entonces a mí me da igual. Bueno, es que al final el mutuo acuerdo siempre está ahí. Yo tengo una cosa, una persona que lleva 8 años aguantando unas suspensiones, a lo mejor dice, mira, es que ya mi padre, el propietario, ha fallecido. Chico, dame lo que sea, ¿sabes? Porque luego será la segunda batalla de calcular intereses de 8 años, con diferentes índices. Bueno, no me lo quiero imaginar. Por eso hay ayuntamientos, lo que le comentaba a tu compañero, que visto lo visto, aun cuando estaba suspendida la norma, aceptaron las hojas de precio y valoraron y justipreciaron. Porque dijeron, bueno, pues es que esto en algún momento se hace la suspensión. Pero claro, no nos pensábamos que se iba a cargar el Constitucional todo. Si es que lo que tenían que haber hecho los ayuntamientos era ejecutar el planeamiento. Bueno, pero eso es imposible, porque era como, o sea, había... Eso es imposible, habían planeamientos que eran como Las Vegas, o sea, es que es imposible. O sea, los planeamientos ha sido... yo espero que eso no se vuelva a repetir. Ha habido una época, X años, que se han aprobado planeamientos. Por favor, los que estáis allí, al alcalde de turno, que no pueden aprobar sus planeamientos. O sea, no hay ayuntamiento. No os voy a decir nombres, tenemos 3 o 4 que digo, van a entrar en quiebra técnica. O sea, un horror. Aquí hay alguno, en esta provincia. O sea que... Y eso yo no sé, no sé cómo no han pensado que eran inejecutables. No me entra en la cabeza, pero bueno. Perdón, otra pregunta. Al hilo, aquí. Ah, Perdona. Vuelve. Soy insistente. Pero se puede dar el caso, a pesar de tu temor a los intereses, que el mercado inmobiliario ha subido muchísimo más y que, por lo tanto, el justiprecio inicial de hace 8 años, incluso con el cálculo de los intereses, que recordemos que es interés simple, no es interés compuesto, otra cosa sería si fuese interés compuesto, que el mercado ha subido muchísimo más y, por lo tanto, el justiprecio de hoy sea muy superior al justiprecio de hace 8 años, incluso con los intereses. Por lo tanto, se produciría un enriquecimiento injusto de la Administración al pagar ese justiprecio. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Si es que la ley, el Tribunal Constitucional lo ha determinado así, la ley dice que vale una hoja de precio por particular.
O sea, o nos hemos hartado de contestar demanda diciendo que no cabe la duplicidad de hojas de aprecio. No presento esto, pero es que se me ha olvidado no sé qué. Y entonces, porque la primera la han presentado en su casa y la segunda se han ido a un abogado que les ha asesorado. Muchísimos particulares. Sí, es que no podemos hacer otra cosa. Pero Sí. es que no ese es el caso el que tú me estás diciendo. O sea, yo, por la anulación de que no lo puedo presentar y que me la han paralizado, ahora resulta que el perjudicado soy yo. ¿Y qué hacemos? Ya, pero se produce un enriquecimiento injusto por parte de la no podemos Administración. cambiar la ley y no podemos cambiar, porque el Tribunal Constitucional tampoco te creas que, no sé si habéis visto la sentencia, tampoco ha hecho así una exposición, pues el tema de las plusvalías y tal fue un poquito más concreto. Aquí ha cogido el auto de la sala, que estaba súper bien fundado, ha dicho tal, y que eso contraviene la Fiscal General del Estado, dice que es contra la seguridad jurídica, el derecho a propiedad, y ha estimado y se lo ha cargado todo, no ha dicho nada más. Pero es que tampoco puedes, o sea, ni el jurado ni vosotros podéis modificar la norma. ¿Sabes? Sí, pero ya te digo yo que el mercado inmobiliario ha subido mucho más que los intereses Pues simples. entonces no sé qué están haciendo algunos ayuntamientos de exigir otra hoja de precio. No han hecho cálculos. O sea, ¿tú crees que una segunda hoja de precio sale más barata que la primera con 8 años de intereses? No, es que yo como propietario posiblemente te pida una segunda hoja de precio porque la valoración de hace 8 años es muy inferior que la actual. Bueno, ya, Incluso, pero es la que vale, porque lo ha hecho el Constitucional, se ha cargado todo lo que viene detrás. ya, pero entonces se produce un enriquecimiento injusto de la Administración y eso no puede ser. Pero lo que te digo yo es, ¿y por qué algún ayuntamiento me ha hecho lo contrario? ¿No han hecho cálculos? Tengo algún ayuntamiento muy grande que ha hecho lo contrario, ¿eh? Pues Que ha pregúntale. preferido una hoja de precio actual a la hoja de precio de hace 8 años con intereses. Bueno, a lo mejor sus señorías determinan qué vale una hoja de precio de ahora, no tengo ni idea. Pero bueno, lo que se vio en el jurado en su momento, dijimos, vamos a ver, si todo lo posterior se anula y no existe, desaparece el mundo jurídico, revive la hoja de precio anterior. No lo sé. Entonces algún ayuntamiento me lo está planteando al revés, porque me están defendiendo una hoja de precio actual. Claro. ¿Por qué? Si te estás diciendo tú que ganas más dinero ahora que hace... Claro, porque resulta que el cálculo de ese inicial más los intereses sale superior. En ese caso sí, pero en el caso contrario te estoy diciendo, no, el mercado inmobiliario ha subido mucho más que el valor inicial más los intereses. Pero no ha subido o sea, o sube o no sube el mercado, o sea, ¿por qué para uno sí y para otro no? Porque hay distintos sitios. El mercado inmobiliario en la costa ha subido un montón y en Alcoy ha bajado un montón. Lo que pasa es que tú no puedes modificar eso en función del mercado inmobiliario. Es decir, la solución tiene que ser única para todos. Tengas un terreno en Alcira o en Villabajo. Es que no se puede supeditar a eso. Bueno, pues la responsabilidad del Estado legislador, no te queda otra. ¿Alguna pregunta más? Pero la última, si acaso, porque ya el tiempo... ¿Todo claro? Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, en principio vamos bien de tiempo, todo según programa, entonces tendremos media hora hasta las 12, que se sirve un café, y a las 12 recomenzamos con la magistrada, la señora Amparo Iruela.